Hola, muy buenas a todos. Soy alumno del Instituto Politécnico Nacional en el Centro de Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, Unidad Santo Tomás, de la carrera de optometría. Mi nombre es José Luis Tadara Martínez y les voy a hablar un poco sobre la ectopía del cristalino y anomalías en su forma. Empezando que qué es la ectopía del cristalino, bueno, pues es el desplazamiento ya sea de forma hereditaria o adquirida del cristalino respecto a su posición normal. Vamos a encontrar que puede ser una dislocación completa, una luxación, donde queda el ojo funcionalmente afáquico, o un desplazamiento parcial, una subluxación, en donde gran parte del cristalino queda a nivel del eje pupilar. En las subluxaciones incipientes se puede manifestar con facodonesis. La facodonesis es ese temblor del cristalino, en el cual lo podemos visualizar en la lámpara de hendidura al momento de decirle a nuestro paciente que mire hacia enfrente, en el cual se va a producir este temblor del cristalino. En la sintomatología generalizada vamos a encontrar miopía y astigmatismos, y dependiendo qué tanto se haya desplazado este cristalino, vamos a encontrar disminución en la agudeza visual. Y si el cristalino bisecciona la pupila, vamos a ver lo que se conoce como diplopia monocular, nos va a referir ver doble con un ojo. Puede haber acomodación parcial o nula dependiendo la subluxación o luxación completa. Causas que nos puede dar una ectopía del cristalino, bueno, pues están el síndrome de Marfan, el síndrome de Weller-Marchesani, la homocistinuria, la aniridia, algunas otras enfermedades sistémicas o aisladas como la ectopía familiar del cristalino, la ectopía del cristalino en la pupila o algunas causas adquiridas. Empezando con el síndrome de Marfan, vamos a encontrar que es un trastorno autosómico dominante generalizado del tejido conjuntivo, en el cual van a ser individuos altos y delgados, con dedos de las manos y pieles alargados, aracnodactilia. Este tipo de pacientes van a presentar una ectopía del cristalino en el 65 a 80%, que va a ser una subluxación bilateral simétrica con progresión lenta. Va a ser una subluxación superior temporal, en el cual en pacientes infantes y adultos jóvenes, la zónula se va a encontrar intacta, como vemos aquí. Lo cual va a retener la acomodación. En pacientes mayores puede haber una debilidad zonular, y aunque es infrecuente, se puede producir una luxación total, ya sea a cámara anterior o en el vitrio, como vemos en esta imagen. Ya se luxó el cristalino hacia la cavidad vitrea. En el síndrome de Weller-Marchesani vamos a encontrar que es una enfermedad rara, habitualmente autosómica recesiva del tejido conductivo. Conceptualmente, lo contrario al síndrome de Marfan, porque vamos a encontrar que son de talla baja, de dedos de las manos y los pies cortos, braquidactilia y dificultades de aprendizaje. La ectopía del cristalino en estos pacientes va a ser del 50%, en el cual va a ser una subluxación bilateral inferior al final de la edad infantil o en el adulto joven. También hace frecuente la microesferofaquia, lo cual nos puede dar un cierre angular por bloqueo pupilar, y ocasionar un glaucoma secundario. La homocistinuria, este trastorno autosómico recesivo en el que hay una disminución enzimática del metabolismo de la metionina, que da lugar a la acumulación de este aminoácido y a la homocisteína. Los pacientes van a ser de pelo rubio y áspero, iris azules, eritema malar, hábito marfanoide, retraso neurológico y del desarrollo. Va a tener una característica subluxación inferonasal con desintegración de la célula. Dado que la célula normalmente tiene altos niveles de cisteína, lo cual en esta patología es deficiente, es por eso que se da esta desintegración celular. Aquí se ve la desintegración.
por lo cual se pierde también la acomodación. Y es universal en los pacientes a la edad de los 25 años. Puede producirse una incarceración, como se ve aquí, del cristalino en la pupila, o una subluxación total dentro de la cámara anterior. La aniridia, bueno, la aniridia se asocia junto a otros problemas oculares con la ectopía del cristalino. Aquí podemos ver dos imágenes de ectopía del cristalino en la aniridia, donde aquí va a haber una subluxación inferior y aquí una ectopía superior. Bueno, otras enfermedades sistémicas asociadas a la ectopía del cristalino va a ser la deficiencia de sulfito oxidasa, en el cual todos los pacientes con esta deficiencia van a tener ectopía del cristalino. El síndrome de Stickler, es infrecuente la ectopía del cristalino, dado que su manifestación más común es el desprendimiento de retina. Al igual que el síndrome de Ehlers-Danlos de tipo 6, es infrecuente. Y también en la hiperlipidemia vamos a encontrar ectopía del cristalino. De forma aislada vamos a encontrar la ectopía familiar del cristalino o ectopía del cristalino aislada, también se le conoce. Esta es una enfermedad genética heterogénea, dado que puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva. Tiene una subluxación característica temporal superior, simétrica, de forma bilateral. Esta puede aparecer al nacer o aparecer más tardíamente. En esta no va a haber afección sistémica y dado que si es una dislocación, al ser aislada, si es una dislocación leve, nos puede dar a un mal diagnóstico o a un diagnóstico tardío. En la ectopía del cristalino y la pupila, es un trastorno congénito de herencia autosómica recesiva, en el cual la característica es el desplazamiento de la pupila y el cristalino en direcciones opuestas. Como podemos ver aquí, la pupila no se encuentra al centro, se encuentra desplazada ligeramente hacia la izquierda y se ve más el desplazamiento al lado contrario, en dirección contraria del cristalino. Vamos a encontrar que también son pupilas pequeñas, que se dilatan poco. Tiende el cristalino a ser pequeño, una microesferofaquia. Y la subluxación frecuentemente suele ser inferior. En causas adquiridas vamos a encontrar traumatismo ocular cerrado, el cual nos puede generar una subluxación y raramente una luxación en cámara anterior. El síndrome de pseudoexfoliación, el cual este material pseudoexfoliativo es un material fibrilar de color blanco grisáceo, el cual nos puede derivar de un metabolismo anormal de la matriz extracelular del ojo o de otros tejidos. Este material se deposita sobre distintas estructuras oculares, una de ellas la zónula, lo cual nos puede provocar una ectopía del cristalino. Aunque como degenera la zónula, las fibras zonulares, no se produce una subluxación espontánea, sino que suele haber facodonesis, pero una subluxación espontánea no, ya que es lenta. Inflamaciones como la iridociclitis o la sífilis en cataratas hipermaduras, dado que la corteza del cristalino se ha licuado y su núcleo se ha hecho duro, lo cual lo hunde, lo cual produce una subluxación inferior parcial y raramente es infrecuente que nos pueda dar una subluxación total, como se muestra en este imagen. En ojos grandes, en miopía magna, en buftalmos grave y en tumores uveales anteriores, como en este es un melanoma del cuerpo ciliar,
en el cual puede ocasionar un ligero movimiento del cristalino, al igual que una opacidad localizada. El diagnóstico lo vamos a hacer mediante el uso del biomicroscopio. Y también es importante hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica, dado que la ectopía familiar del cristalino tiene los mismos signos que el síndrome de Marfan, pero solo que es aislado. Entonces, tenemos que hacer ese diagnóstico diferencial y lo podemos hacer haciendo un buen interrogatorio, una buena historia clínica, preguntando si el paciente tuvo familiares con problemas en la aorta o llevándolo a hacer exámenes cardíacos o esqueléticos. En el tratamiento, tenemos que la principal complicación con la ectopía del cristalino son los defectos refractivos de cualquier tipo, según la posición del cristalino, las distorsiones ópticas y los efectos del borde del cristalino, lo cual nos va a dar el tratamiento primario, que son los anteojos, lo cual puede corregir los astigmatismos inducidos en subluxaciones leves. La corrección afáquica puede proporcionar buena visión si una parte significativa del eje visual está afáquico, con la pupila sin dilatar. La extracción quirúrgica del cristalino solo está indicada en casos de una metropía intratable, una ambliopía meridional, cataratas, glaucoma, uveitis facogénica y por una sinequia con contacto endotelial. En el caso particular de la homocistinuria, el tratamiento consiste en piridoxina, ácido fólico, vitamina B12 por vía oral. Y como profilaxis tenemos el consejo genético. En las anomalías de la forma del cristalino tenemos el lenticono anterior, que este va a ser una patología rara, congénita y de forma bilateral. Y la mayor parte de los pacientes están asociadas al síndrome de Alport. Puede ser autosómica dominante o recesiva ligada al cromosoma X. En esta vamos a tener una proyección cónica central anterior localizada, que se puede ver. En casos iniciales, el reflejo rojo muestra un signo de gota de aceite parecido al que lo muestra el queratocono. En el lenticono posterior vamos a encontrar que es una patología congénita y bilateral. Puede aparecer aislada o asociada al síndrome de Lowe. En este va a ser una proyección cónica localizada posterior del cristalino. Habitualmente también se asocia con opacidad posterior. En el lentiglobo vamos a encontrar que es una patología congénita, habitualmente unilateral, dada que tiene una deformidad hemisférica generalizada del cristalino. Puede acompañarse puede ocasionar una miopía inducida y también puede producir una opacidad polar posterior. En la microfaquia, el cristalino es pequeño, se presenta acompañado de otras patologías que determinan la atención del desarrollo ocular, como es el caso del microoftalmos. Puede tratarse de un hallazgo aislado o también se asocia al síndrome de Lowe. En la microesferofaquia, esta es una patología rara, congénita y bilateral que se asocia a distintos trastornos. Ya lo hemos comentado, el síndrome de Wells-Marchesani, también en la ectopía del cristalino y la pupila, en el síndrome de Marfan incluso.
Y en este el cristalino va a presentar un diámetro pequeño y de forma esférica, que nos va a determinar una miopía lenticular. También va a producir una ectopía, que habitualmente es hacia abajo o hacia adentro en la cámara anterior. En el coloboma, bueno, esta es una patología rara, congénita. Puede ser unilateral o bilateral, que se asocia a otros defectos. Esto es una escotadura del ecuador inferior o inferotemporal con ausencia en la zónula. Este no es un verdadero coloboma, dado que no hay ausencia focal de una capa del tejido por cierre incompleto de la hendidura óptica. Aunque ocasionalmente este tipo de coloboma se asocia a un coloboma del iris o del fondo de ojo. Muchas gracias por su atención.